soy Javier Valencia González, subdirector general de Servicio al Cliente de Cornare, y hoy estaremos hablando acerca de la posibilidad de un metro, un transporte masivo, bien sea de metro, bien sea un tranvía en la región del oriente antioqueño, sobre todo para la jurisdicción Valles de San Nicolás. Una de las preguntas que nos hacen fundamentalmente es ¿qué se requiere ante Cornare? Lo primero, ante Cornare o ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se requiere de una licencia ambiental o un estudio de impacto ambiental, un diagnóstico ambiental de alternativas. Esa licencia ambiental fundamentalmente ¿qué conlleva? Conllevaría un estudio socioeconómico del proyecto, un estudio biótico, un estudio ambiental, cuáles son las afectaciones que tendría el trazado, qué implicaciones frente al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Debe haber una socialización con la comunidad del proyecto, debe cumplir también con requisitos que esté obviamente aprobado por el Plan de Ordenamiento Territorial de los municipios y además pues que sea una propuesta de verdad viable y amigable con el medio ambiente. Cuando se genera un proyecto de este talante como el que se quiere llevar a cabo, como es un metro que una algunos de los municipios de la subregión Valles de San Nicolás, pues se tiene que solicitar entonces ante Cornare o ante la autoridad la licencia ambiental. Y reitero, esa licencia ambiental son varios permisos, varias situaciones: concesiones de aguas, permisos de movimientos, permisos de uso y aprovechamiento de árboles, permisos para ocupaciones de cauce, permisos de trazados de vía, una cantidad de elementos que se tienen que tener en cuenta y por supuesto pues tiene que contar con el aval y los recursos económicos para eso. Es algo muy importante. Cornare ha hecho mucho énfasis en que cuando se emprendan acciones o proyectos en la región del oriente antioqueño, pues se tiene que tener muy en cuenta lo ambiental, porque lo ambiental no es que impida el desarrollo, lo ambiental por el contrario quiere un desarrollo pero armónico con la naturaleza. Eso es algo que de verdad nosotros estamos pidiendo y valorando, y para este tipo de proyectos sin duda, porque es un proyecto de gran talante, pues se requiere la licencia ambiental. Hay algunas situaciones que se deben tener en cuenta entonces en ese sentido, y lo primero es que en los planes de ordenamiento territoriales de los municipios implicados dentro del proyecto esté estudiado o al menos esté aprobada esta estrategia. Es decir, si pasa por el municipio de Guarne, que el municipio de Guarne lo tenga aprobado también dentro de su plan de ordenamiento territorial, que se sepa cuáles son las franjas de terreno, cuál es la afectación que va a tener frente a cada uno de esos recursos naturales. Luego, cuando pase por el municipio de Río Negro, que también esté contemplado dentro del plan de ordenamiento territorial, el municipio de Marinilla, La Ceja, los diferentes municipios que se quieran unir deben entonces no solo consultar con la estrategia o el plan o la legislación ambiental, sino también con el plan de uso del suelo y del territorio. Si un municipio dice que no está contemplado dentro del uso del suelo de su territorio, pues deberá entonces allanarse otro tipo de situaciones de tipo legal dentro del gobierno nacional o dentro de la Agencia Nacional de Infraestructura para que sean aprobados ese tipo de proyectos. Y como es un proyecto de alto talante, pues también es competencia de la Gobernación de Antioquia, del Ministerio de Transporte y de Infraestructura. Todos esos sectores tienen que confluir frente a este proyecto, porque sin duda pues obviamente hay impactos de orden económico, hay impactos de orden social, porque eso va a cambiar entonces también el ordenamiento social, e impactos de orden ambiental. Y lo económico es muy importante, porque no podemos entonces dar una licencia sobre un proyecto que no tenga viabilidad económica o presupuestal, y aunque no hace parte de lo que corresponde a la autoridad ambiental, pues sí hace parte de toda la integralidad de este tipo de proyectos. La mayoría de ellos utilizan aguas superficiales, aguas de tipo subterránea, y nosotros pues tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de factores. Es un trabajo muy importante. Por eso cuando se hace todo el proyecto de licenciamiento ambiental para un proyecto, reitero, de transporte masivo, pues las afectaciones son muchas, y obviamente se tienen que tener los planes de contingencia donde se van a depositar las tierras que se muevan con el proyecto, donde se van a realizar las diferentes acciones, talleres, donde se va a
capacitar a la comunidad, se va a socializar, porque es un elemento muy importante. En nuestro país se tenía por costumbre hacer los proyectos y luego socializarlos. Ahora nosotros requerimos que se socialice con la comunidad, que la comunidad sepa qué es lo que se está haciendo para luego emprender los mismos. Frente a las iniciativas que se tengan en el transporte masivo en el oriente antioqueño, pues no tenemos un conocimiento de una alternativa o una iniciativa de este talante. Hemos tenido informaciones sobre la creación de un área metropolitana para el oriente antioqueño liderada por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, en la cual se generaría una estructura similar al área metropolitana del Valle de Aburrá. Y cuando se crea un área metropolitana, pues se piensa en soluciones masivas de transporte, pero se ha pensado más desde lo vehicular, es decir, desde los buses, desde el servicio de taxis, integrar una o varias empresas que manejen toda esa unidad de criterio frente al transporte, pero un transporte masivo tipo metro, tipo tranvía, tipo cables eléctricos o cables aéreos, pues no se ha manejado por ahora en el oriente antioqueño. Se tiene solo lo que ha llegado como propuesta de cable aéreo al Parque Arví, que es una extensión del metro de la ciudad de Medellín o del Valle de Aburrá. Entonces, en el oriente antioqueño se tienen iniciativas de área metropolitana, que eso podría facilitar un poco todo este tipo de acciones, pero aún no hay ninguna concreta. Cornar es la autoridad ambiental del oriente antioqueño y tiene que estar presente en cada uno de estos proyectos que puedan generar impacto ambiental. Sin embargo, ¿qué hacemos dentro de la corporación? Y en este momento se ven haciendo convenios o acuerdos de eficiencia ambiental, en particular para este caso con el sector transporte, con el sector de los buceros, con el sector de los taxis, para que tengan bien manejados sus automotores y por supuesto pues que no generen contaminación. Igualmente con Devimed, que es una de las concesionarias que se tienen en la región, pues hablamos acerca de cuál es el ornato, cómo se manejan las aguas que atraviesan cada una de esas vías. Esas son competencias que tiene la corporación en materia ambiental, y cuando se emprende o se infringe cualquier afectación ambiental, pues obviamente van las multas y sanciones en ese sentido. Entonces para Cornare siempre habrá control, bien sea porque haya un metro, porque haya vehículos tradicionales como los buses y los taxis que estén transportando masivamente a la comunidad. Siempre tendremos ese control, en particular por la afectación de emisiones atmosféricas, pero también cuando hay un proceso constructivo, pues frente al uso de las aguas, el uso de los terrenos o el uso del territorio. Eso es parte del tema de autoridad ambiental que venimos ejerciendo, y lo venimos ejerciendo en este momento con las empresas de transporte que se presentan en la región. Como les decía, en el oriente antioqueño pues se viene gestando el tema de un área metropolitana, y esa área metropolitana sin duda pues se convierte en una iniciativa que se tiene que seguir madurando, porque hay municipios como los del altiplano del oriente antioqueño que ya están unidos, ya están ligados, ya los límites de cada uno de ellos pues son muy pequeños, ya uno no sabe dónde termina el Carmen de Iboral, dónde empieza Río Negro, dónde termina Río Negro y empieza Marinilla. Entonces es muy viable, es muy factible que se tenga una propuesta de un transporte masivo. Obviamente habría que mirar todas las variables, y en particular la económica, porque presupuestalmente es un trabajo de largo plazo. Vemos como municipios como Medellín, como el mismo Bogotá capital, que han tenido dificultades frente al tema presupuestal. Y frente a lo ambiental, pues hemos dicho desde la corporación, desde Cornare, que todos los proyectos se pueden hacer mientras se cumplan con todas las normas y la legislación ambiental vigente. Vemos viable un proyecto de tren metropolitano en los valles de San Nicolás, lo vemos viable. Sin duda es un buen inicio para que los alcaldes, para que los ciudadanos vayan explorando qué necesidad se tiene de ese transporte masivo, y sin duda será muy fácil conectar a cada una de estas poblaciones del oriente antioqueño.